Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina, que le ponga la mano a nuestro país. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales en Latino TV Internacional, con la mejor información de lo que está pasando en el mundo, noticias de Venezuela hoy. Y muchísima atención a esto porque Nicolás Maduro está a punto de enfrentar una acción militar múltiple desde muchos lugares. La Casa Blanca solicitó a los países de la coalición multilateral contra Nicolás Maduro tomar acciones. Y atención a esto, damas y caballeros, porque además de todo, el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, informó que Estados Unidos va a incrementar la presión multilateral, incluso mediante sanciones selectivas y acciones militares, sobre todo para los responsables de la corrupción y los que han abusado de los derechos humanos en Venezuela. Y es que, amigas y amigos, Estados Unidos lo tiene muy claro. Para ellos, la violación de los derechos humanos en Venezuela no es como en los otros países tercermundistas. Para ellos se trata de algo muy serio, y es que, ya lo han dicho, van a perseguir a todos los que han sido acusados por la violación de los derechos humanos, entre los cuales, por supuesto, están Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Padrino López y un sinnúmero de militares y de altos mandos que ya están fijados prácticamente en la Corte Penal Internacional. Well, the overriding goal of the United States is to support a peaceful democratic transition in Venezuela through free and fair elections. He has long been clear, the president that his administration's approach to Venezuela will focus on addressing the humanitarian situation, providing support to the Venezuelan people, and reinvigorating multilateral diplomacy to press for a democratic outcome and pursue individuals involved in corruption, human rights abuses. Y así continuamos con más información en Latino TV Internacional, noticia de último minuto de lo que está pasando en Venezuela hoy. Atención a esto, porque también el Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y ahora están formando una coalición, y como dijimos, no solamente será acción militar, sino que también serán sanciones para Nicolás Maduro, a quien señaló nuevamente de ser un dictador corrupto. Nicolás Maduro sabe que su historial no va a poder resistir el escrutinio cuando vayan por él. Él es un criminal, un dictador, un corrupto responsable del sufrimiento del pueblo de Venezuela. La Unión Europea es uno de los campeones internacionales que defienden la democracia, y no va a ser distinto en Venezuela. Se espera que la Unión Europea, a través del Parlamento, comience a hacer detenciones y deportaciones de todos los familiares que tengan algo que ver con el régimen de Nicolás Maduro. El mundo permanece unido para pedir un retorno a la democracia en Venezuela. Aparentemente la administración de Joe Biden va a empezar a actuar, y parece que a los demócratas les gusta un poco más las acciones militares que a los republicanos, o por lo menos que a la administración de Donald Trump, porque recordemos que Trump incluso hasta intentó buscar la paz con el Medio Oriente. Pero ahora, con el asunto de Irán y el vínculo de Nicolás Maduro, estamos viendo cuál va a ser la política militar de los Estados Unidos. Millones de venezolanos están sufriendo por consecuencias de Nicolás Maduro, y así lo alertó el portavoz de la Casa Blanca. Dijo: Estados Unidos va a incrementar la presión multilateral y también las acciones militares. Creemos firmemente que la acción militar coordinada con nuestros aliados y socios de Occidente y también de Europa y otros lugares será crucial para poder lograr la salida de Nicolás Maduro. Así que, mejor dicho, amigas y amigos, basta de hablar. Parece que por fin vienen acciones. Estaremos al tanto de todo lo que esté pasando para estarles informando. Pero, amigas y amigos, también nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones. Es muy importante para nosotros conocer los diferentes puntos de vista. Y así continuamos con mucha más información en Latino TV Internacional. Muchísima atención, porque el ministro Vladimir Padrino López pregona soberanía mientras Venezuela es escenario de guerra entre grupos irregulares. Pese a las declaraciones del ministro de Defensa, la realidad brutal es que amplias extensiones del territorio están bajo el control de grupos terroristas como las FARC y el ELN. En su afán por enfrentar al presidente de Colombia, Iván Duque, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, no solo ha cambiado su discurso en cuanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, a quienes ahora martiriza, diciendo que se les ha perseguido después del acuerdo de paz en una clara reivindicación a la nueva Marquetalia, sino que oculta la verdadera situación de la ocupación del territorio venezolano. Su discurso es cada vez más politizado. La única garantía de paz para Venezuela es y seguirá siendo la revolución bolivariana. Si algo ha caracterizado nuestro proyecto histórico ha sido la verdad, ha dicho el titular castrense, quien asombrosamente asegura: no nos refugiamos en escondrijos para luchar por nuestra libertad. Tenemos la unidad y tenemos la voluntad.
Y no dice la verdad, padrino, al asegurar que mientras exista la FAMP, Venezuela no perderá un milímetro más de su territorio. Quizás su verdadero interés es enfatizar que mostrar a la revolución bolivariana como entreguista es la más reciente y abyecta manipulación que impulsan los pitiyanquis junto a las transnacionales que samurean la disputa del Esequibo. Así lo ha manifestado. La realidad brutal es que amplias extensiones del territorio venezolano están bajo el control de los grupos irregulares, información que el alto mando militar ha ocultado celosamente. En todos los puestos fronterizos existe, por lo menos hasta el momento en que yo estuve en Apure hace 3 años, el mapa de ubicación de los grupos que ocupan el área donde estaba el comando, incluyendo los nombres de los comandantes de la guerrilla y sus números telefónicos y los contactos de otras personas relacionadas al grupo. Así lo manifestó en una entrevista un oficial que ahora está en funciones administrativas en la Fuerza Armada. Nunca me convencieron las razones que los generales de entonces daban. Es humillante la tolerancia que uno debe tener sabiendo dónde están esos grupos, la mayoría de ellos integrados por colombianos, y además han sido conquistados, porque no creas que es a la fuerza que esa gente permanece en el territorio. Por una parte sí, porque se fueron instalando hace años con armas, presiones y amenazas, pero poco a poco fueron penetrando con dinero. Es casi una compra la que hacen de nuestros jóvenes, enamoran a las muchachas y las embarazan, y así las captan y las utilizan. Son casi niñas. Así finaliza diciendo el oficial del ejército. Pero amigas y amigos, mientras eso que narra ese militar pasa en la remota frontera a 1000 kilómetros de Caracas, el ministro Padrino López se desgañita en pregonar que solo ignorantes de la historia reciente podrán comprar titulares que intentan borrar la gesta emancipadora de Chávez, inspirado en las banderas antiimperialistas de Bolívar para liberar a los pueblos oprimidos de América. La FAM permanecerá unida en sus propósitos nacionales, así lo manifestó. El discurso no se corresponde con la realidad. Nunca antes de la Revolución Bolivariana ocurrió tal cosa. Siendo más precisos, nunca antes de la llegada de Padrino López al Ministerio de Defensa, el territorio venezolano y la soberanía estuvieron más comprometidos. Si bien es cierto que la guerrilla colombiana permeaba la frontera venezolana con mucha frecuencia, desde mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, también lo es que el líder de la revolución le dio beligerancia al tema, demostró su simpatía con la guerrilla, especialmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a la vez que Nicolás Maduro ha tenido abierta preferencia por el Ejército de Liberación Nacional. El titular castrense dice apasionadamente en relación a la disputa sobre el territorio Esequibo, que históricamente le corresponde a Venezuela y que la administración de Nicolás Maduro permitió que Guyana avanzara en su interés de arrebatárselo a Venezuela, de concretarse la sentencia expresa de la Corte Internacional de Justicia contra nuestra soberanía, la comándita de gobiernos cuyos intereses bastardos mueven los hilos de sus marionetas vendepatria. Tendrían que mostrarse para enfrentar nuestra dignidad, pues tal felonía encharcaría la paz del continente. Así lo manifiesta dicho titular castrense. Demasiada pretensión del ministerio, porque la paz del continente se encharcó desde que el régimen venezolano, sobre todo desde que él está a la cabeza del poder militar, se relacionó abiertamente con la guerrilla colombiana, con los intereses de Irán y Rusia, que encontraron fértil el camino anonado por la inteligencia cubana. En una reunión realizada el 24 de febrero de 2021 en la llamada Comisión para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, se le vende al país la idea que hay demasiado interés en el tema, cuando en realidad el tema del Esequibo está comprometido gracias a la nefasta función de la Cancillería venezolana, ocupada en atacar medios de comunicación internacionales en la defensa de Alex Saab, el cuestionado empresario colombiano a quien el régimen de Nicolás Maduro ha presentado como diplomático venezolano, así como el atacar verbalmente a Estados Unidos, Colombia y cualquier país que se niegue a aceptar lo que ocurre en Venezuela, donde campea la violación de los derechos humanos. A la cabeza de la reunión de esa comisión estuvo Padrino López en su cualidad de vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro de la Defensa. También hizo presencia el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. Asimismo, el Estado Mayor Superior de la FARC. Todo se limitó a decir que se presentarán más de 100 propuestas, entre las que se delinearán estrategias y recomendaciones pertinentes para preservar nuestro territorio que por derecho pertenece a Venezuela. Así dijo Padrino López: nosotros no estamos dirimiendo este contencioso con las armas, estamos haciendo una exhortación para solucionar esta controversia de manera satisfactoria con el diálogo político a través de los mecanismos del Acuerdo de Ginebra. En una carta del dictador Nicolás Maduro, enviada al secretario general de la ONU, expresó que si no se llama al diálogo para dirimir este contencioso a través de lo establecido en el Acuerdo
Acuerdo de Ginebra será una amenaza no solamente a la paz de Venezuela, sino a toda la región. Y dice, se ha querido sembrar una matriz mundial de aquellos que se prestan para el juego imperial en el territorio venezolano, de que existe un país opresor, que es Venezuela, que acciona en contra de una nación oprimida, la República Cooperativa de Guyana, y quienes hacen alarde de estas matrices en la comunidad internacional desconocen por completo nuestra historia libertaria. Agregó que desde temprano los imperios se estaban disputando por las riquezas del Esequibo, el control sobre el Orinoco y la salida al Atlántico, siendo un punto de honor para ellos en sus pretensiones imperiales. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Somos Latino TV Internacional, el canal de noticias más importante de toda la internet. 24 horas de información. Hola amigos, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a su canal Latino TV Internacional, donde día a día le entregamos los titulares de actualidad y las más resaltantes del mundo. Eso es lo que está pasando y usted tiene que saberlo. Atención, en las últimas horas Leopoldo López adelantó que la oposición venezolana lanzará una nueva plataforma de unidad contra la dictadura de Nicolás Maduro. Resulta, señores, que el líder opositor también pidió mayor presión sobre el régimen chavista por parte de la comunidad internacional. Nosotros pedimos sanciones no solo para poner el foco en las cosas que han pasado, sino también para evitar que sigan ocurriendo. Leopoldo López, exiliado en España, anticipó que la oposición venezolana lanzará en las próximas semanas una nueva plataforma de unidad entre partidos políticos y la sociedad civil contra la dictadura de Nicolás Maduro. Además, pidió a la comunidad internacional aumente la presión contra el régimen chavista. En las próximas semanas vamos a concretar el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria entre partidos y sociedad civil, y eso nos permitirá hacer el activismo permanente necesario en todos los rincones de Venezuela. De toda una población, con la expectativa del terror. Y con esa expectativa del terror es con la que viven millones de venezolanos. Y lo que busca la dictadura con esto es el apaciguamiento. Esto te lo relato porque quienes son los perpetuadores de esas violaciones, que yo lo viví, están debajo de un manto de impunidad, están debajo del manto del anonimato. Ellos y lo verbalizan de esa manera, dicen, aquí quien asume la responsabilidad es Maduro, pero piensan que de allí para abajo pueden hacer lo que quieran. Y creo que unas sanciones bien dirigidas. Esto es vital porque hay que mantener una línea de oxígeno permanente con lo que es la conciencia del activismo por la libertad, manifestó el expreso político del chavismo en entrevista con el diario El Español. Pero lo que sí funciona en Venezuela es el aparato represor. Lo que sí funciona es el aparato de espionaje, de persecución, de tortura, de encarcelamiento. A eso Maduro, dictador, criminal, sí le invierte mucho dinero, mucho esfuerzo. En ese sentido hay mucha cooperación. Advirtió también asimismo que sin unidad siempre estará latente el riesgo de que se pase a la fase definitiva la cubanización de la sociedad venezolana. El líder opositor comentó que en busca de esta nueva plataforma unitaria ha mantenido encuentros con varios sectores políticos y sociales. Sin embargo, aclaró que es vital el acompañamiento de los aliados internacionales, en particular Estados Unidos, Europa y España. Antes de continuar con este titular, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificación y compartas el video. Estás en tu canal Latino TV Internacional, el canal de la verdad, 24 horas de información. Ok, mis amigos, continuamos con esta información importante para todos ustedes. Resulta, mis queridos amigos, que esa es la línea que considero que la comunidad internacional debe concentrar sus esfuerzos en activar las sanciones a los violadores de derechos humanos. Ese es uno de los temas más importantes que tiene que asumir la comunidad internacional, que tracen una raya roja en Venezuela con respecto a los derechos humanos. Leopoldo López remarcó que Maduro es un criminal, un violador de derechos humanos. No se puede blanquear a Maduro, no es simplemente un gobernante con tendencia autoritaria. Maduro es un criminal a quien se le ha determinado por todas esas instancias responsabilidades en crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Leopoldo López calificó a Nicolás Maduro de criminal y violador de derechos humanos. Por otro lado, el fundador de Voluntad Popular dijo que muchos funcionarios chavistas acusados por violaciones a los derechos humanos se encuentran en España o tienen bienes en el país europeo. Debería trazarse esa raya roja con los torturadores, narcotraficantes y asesinos. Sin embargo, las sanciones, según López, ayudarían a evitar que se sigan violando los derechos humanos en Venezuela. Si un violador de derechos humanos es consciente de que va a ser expuesto a la luz pública, de que se le va a sancionar y va a haber consecuencias, habrá menos abusos, menos violaciones. Es decir, si hay más sanciones hoy,
hoy, habrá menos torturas mañana. Nosotros pedimos estas sanciones no solo para poner el foco en las cosas que han pasado, sino también para evitar que sigan ocurriendo. Sin embargo, Leopoldo López afirmó que desde que salió han metido presos a 17 personas de nuestro partido. Por otro lado, el premio Sájarov a la libertad de conciencia señaló que en el marco de los esfuerzos diplomáticos también hay que involucrar a los aliados de la dictadura, sobre todo en ese momento tras el cambio de gobierno en los Estados Unidos. La nueva diplomacia... Hay más de 300 presos políticos, militares y civiles. Luego de mi salida detuvieron a 17 personas de manera aleatoria y todavía están presos algunos. Ahí particularmente un colega tuyo, periodista que trabajaba conmigo, que se llama Roland Carreño. Multilateral por la libertad en Venezuela, quien viene con el cambio en Washington. Deben buscar puentes con quienes hoy apoyan la dictadura. Es una situación que realmente pareciera impensable y en el continente americano, pero es así. Es una dictadura con todo el despliegue de represión, de persecución, de crueldad y de maldad que tiene que enfrentar millones de personas como te dije, lo único que funciona en Venezuela es el aparato de represión de la dictadura. Maduro cuenta con un bloque que le da un apoyo permanente que va mucho más allá. Esos países le dan apoyo militar e inteligencia, en equipamiento militar, en dinero, en blanqueo de capitales y de la corrupción, en una economía negra que funciona entre los países sancionados y en una diplomacia activa y proactiva en todos los tableros. Estamos enfrentándonos a una dictadura multinacional que tiene unos intereses estructurados como una corporación criminal, agregó. Con relación a esa economía negra, López hizo hincapié en el narcotráfico. Venezuela es un país de tránsito. Colombia produce hasta el 70% de la cocaína del mundo y una buena parte, hasta el 80% de ella, sale por Venezuela. Así que somos el puerto de salida de por lo menos un tercio de la cocaína que se consume en el mundo, y eso se hace con el amparo de las estructuras del Estado venezolano. Por otro lado, Leopoldo López destacó la labor de Juan Guaidó y remarcó que se necesita unidad para hacer frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Por otro lado, Leopoldo López destacó la labor de Juan Guaidó y remarcó que se necesita unidad para hacer frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Leopoldo López también opinó que es la libertad para los venezolanos y apuntó cuál es la diferencia que existe entre el caso venezolano y el cubano. La libertad en el caso venezolano no es un abstracto, no es una idea lejana ni algo que pones en los estratos o en los discursos para cumplir con un requisito. En Venezuela la libertad es el oxígeno, un oxígeno que falta para leer las noticias que uno quiera, o para transitar, para decir lo que quieras en la calle, o congregarte para estudiar en un lugar que quieras, para buscar trabajo o para comprar algo que esté disponible hoy. Una persona que quiere emitir su opinión por las redes sociales piensa dos veces lo que va a poner, porque sabe que si a la dictadura no le gusta, le pueden tocar la puerta y meterlo preso. No es una idea lejana, no es algo que pones en los tratados o en los discursos para cumplir con un requisito. No, en Venezuela la libertad es el oxígeno. Van apuntando directamente a distintos sectores. Meten preso a unos empresarios para que todos los empresarios tengan miedo. Y esa práctica de represión selectiva la ha venido afinando la dictadura. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Sin embargo, lo que hoy diferencia a Venezuela de un país como Cuba o la dictadura como la norcoreana, más instaladas y sofisticada, es que todavía existimos los venezolanos dispuestos a luchar por la libertad y asumir los riesgos. Por eso yo le tengo una inmensa admiración a los que todavía siguen dando esa pelea en Venezuela. Por lo que ha sido el informe de la ONU, mandan un mensaje muy claro. Un mensaje muy claro que yo espero que Europa acompañe, que yo espero que España acompañe. Y que espero que se acompañe cruzando todos los matices políticos que pueden haber en España y en Europa. Porque no importa si eres de derecha o si eres de izquierda. Juan Guaidó liderando esto a los diputados y diputadas que tienen patrullas del SEBIN en su casa, que les tocan la puerta a sus familiares para amenazarlo, que van a los colegios de sus hijos a esperarlos en la salida para que todo el mundo sepa que hay consecuencia a lo que están haciendo, añadió. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Si tú te asumes como demócrata, eres un defensor de la libertad y condenas, y estás obligado a condenar las violaciones de derechos humanos. Eso no es un tema de matices ideológicos. Tu trabajo es reunirte con aquellos que pueden poner las sanciones y diseñarlas bien. No, y definir la política con respecto a Venezuela. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Esperando que eso se materialice. Es decir, aquí entiendo que hay unos tiempos. Nosotros, por supuesto, esperamos
que pueda haber una respuesta contundente, porque ya esto lo había anunciado el propio Borrell el año pasado, que iban a haber sanciones. Continuamos con todos los pormenores de las noticias del día. Lo dijo Borrell, lo han dicho distintos voceros, y yo creo que es importante que eso se materialice. Ok, mis queridos amigos, y hasta aquí toda la información de Latino TV Internacional. Un abrazo, bendiciones para todos. Chao, chao. Continuamos con todos los pormenores de las noticias del día. La verdad es que el embajador tampoco estuvo involucrado directamente, nadie de la embajada estuvo vinculado directamente con mi salida, no porque no quisieran, sino porque yo tomé la decisión de no informarle a nadie, porque eso los podía comprometer. De España, de su servicio público, el compromiso de su gente, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, y realmente lo tomo como un ejemplo de la Venezuela que nosotros queremos construir. Aquí comienzan las noticias más importantes de la última hora. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con todos ustedes. Hoy tenemos buena información para todos ustedes, titulares de actualidad veraz en Noticias Internacionales. Hoy empezaremos con un titular de último minuto. Se trata de la alta comisionada Michelle Bachelet. Amigos, eso es lo que está pasando en el mundo y usted tiene que saberlo. Bienvenidos. Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupación por la expulsión de venezolanos del país de la región. La alta comisionada anunció durante el 46º periodo de sanciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que presentará el próximo mes de marzo una nueva actualización de informe sobre la situación en Venezuela. Resulta, señores, que la alta comisionada Michelle Bachelet expresó preocupación por la expulsión de venezolanos del país de la región. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destacó en su informe que las mujeres son quienes más sufren la emergencia humanitaria y migratoria. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también expresó su preocupación por la expulsión irregular de inmigrantes y refugiados venezolanos que buscan establecer en el país de la región. Sin embargo, la funcionaria durante el periodo número 46 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que esas medidas ocurren dentro de un contexto de militarización de las fronteras, especialmente en Ecuador, Perú y Chile. Por otra parte, Bachelet sugirió que la situación sugiere que a los ciudadanos los están expulsando de esos países sin la debida evolución de sus necesidades de protección. Discriminación, exclusión de venezolanos, Ecuador y Perú los peores. Sin embargo, Bachelet dijo, desde mi última actualización se renovó y amplió mi plan de trabajo, mi equipo continúa reforzando la asistencia técnica presentada, también apoyó sobre detención preventiva y protocolos de investigación de violaciones de derechos humanos a la vida y a la integridad personal, expresó. Dijo que trabajaron intensamente con la Defensoría del Pueblo, realizando capacitaciones en los últimos meses. Aseguró que ha visitado 7 estados y 5 centros de atención desde septiembre pasado. Confío en que breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de detención de los servicios de inteligencia, añadió. Por otro lado, la alta comisionada comunicó que su equipo propuso a las autoridades un protocolo para la observación de audiencias judiciales que aseguró esperar ver adoptado y aplicado. Dijo además, hemos formalizado un mecanismo de intercambio de información sobre cosas individuales y situaciones de preocupación. Aliento a profundizar este intercambio con respuestas sustantivas y oportunas y resoluciones adecuadas, manifestó. Bachelet insistió al régimen de Maduro a dar asistencia médica a las personas detenidas y a compartir oportunamente los informes médicos con los abogados y familiares. También pidió a la comunidad internacional movilizar recursos para atender a venezolanos. Manifestó también que esta práctica, así como el contacto regular con los allegados y la defensa y el acceso adecuado al agua y a los alimentos, debe estandarizarse en todas las cárceles. También resaltó que su equipo en Caracas de seguimiento junto con el Ministerio Público a los casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Por otro lado, expresó su beneplácito por la imputación de nuevos cargos en el caso de asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo en virtud de la ley contra la tortura. Michelle Bachelet indicó que Alena Douhan, relatora especial para la evolución del impacto negativo de las sanciones, realizó un viaje a Venezuela en febrero y aseguró que desde su oficina promueven la oficina de otros mandatos este año para que se enfoquen en una amplia gama de derechos humanos.
dijo finalmente que iniciaron de medio término la carta de entendimiento con el régimen de Maduro con visita a reforzar la cooperación, ampliar la presencia y establecer una oficina en Venezuela. Y atención, y en otras noticias, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, afirmó que este año realizará una mega elección para la escogencia de nuevos alcaldes y gobernadores. Atención a esa noticia, mis queridos amigos. Vamos a una mega elección de alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadores este año. A comprar alpargatas, que lo que viene es joropo. Al derogarse la ley 2010, queda completamente servida la mesa para elecciones, expresó el Rodríguez en Twitter. El dirigente del régimen dijo en la sección del Parlamento chavista electo el pasado 6 de diciembre que de forma sabia la Asamblea Nacional está sirviendo la mesa para la fiesta democrática que se suscitará este año 2021. En la sesión ordinaria, la Asamblea Nacional oficializa aprobó en primera discusión la derogatoria de la ley de regulación de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estatales y municipales. Es importante que podamos decir al país que ya no hay ningún tipo de obstáculo para que se realicen las elecciones de 2021 en los términos que han solicitado hacerlo los sectores de la oposición venezolana, dijo Rodríguez. Sin embargo, todo eso permitirá que el Consejo Nacional Electoral determinará libremente las decisiones en torno a los procesos comerciales, comiciales correspondientes a ese 2021, en vista de que a propuesta de la oposición existe la probabilidad de que el ante convoque a una llamada de mega elección para las escogencias de los 335 alcaldes y los 23 gobernadores. Frente a ellos es que se propuso la derogatoria de dicha ley que impedía que se pudiera efectuar la elección de esa manera y tendría que haberse convocado con 2 fechas diferentes, reseñó el ABN. Remarcó también la Asamblea Nacional que va a escoger el nuevo CNE que regirá los destinos de los procesos comiciales en los próximos 7 años, y eso es histórico. Vamos a escoger este año 2021 alcaldes, gobernadores, y así lo permite la evolución técnica también de los entes parlamentarios de las categorías regional y municipal. Ok, mis amigos, y en otras noticias, Rusia acusó a la Unión Europea de perjudicar el diálogo con Venezuela. Atención, amigos, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, señaló que Moscú está comprometido con la búsqueda de una solución pacífica en el país. Resulta, señores, que Rusia acusó este viernes a la Unión Europea de perjudicar el diálogo con Venezuela. También recalcó que el bloque comunitario impuso sanciones al país a pesar de sus llamamientos a respetar los derechos humanos. Al tiempo que aboga por establecer un diálogo venezolano, ocurre que la Unión Europea, de hecho, lo está saboteando constantemente, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, informó la agencia de noticias rusa Sputnik. Además, Zaharova criticó que la Unión Europea califica de inapropiado el nacionalismo, pero al mismo tiempo brinda apoyo a personas públicas de varios países que promueven esa política y sancionan a los países que la condenan. Por ello, apuntó a que la crisis en Venezuela solo puede solucionarse mediante el diálogo pacífico, inclusivo venezolano, sin interferencia exterior destructiva. Subrayó que Moscú está comprometido a facilitar la búsqueda de una solución en ese país, incluido en corporación con otros actores interesados. La Unión Europea impuso sanciones contra 19 funcionarios del régimen con el argumento de que las sanciones parlamentarias del 6 de diciembre carecieron de garantías. Esto elevó a 55 el total de funcionarios sancionados por el bloque comunitario. En respuesta, el régimen expuso a la embajadora de la Unión Europea en el país, Isabel Brijante Pedrosa. La Unión Europea a su vez declaró persona no grata a la presidenta de Venezuela, Claudia Salerno. Non grata, así declaró el gobierno venezolano a la embajadora de la Unión Europea en Caracas como respuesta a las nuevas sanciones que el bloque europeo impuso contra el país socialista esta semana. Ahora la diplomática Isabel Brijante tiene 72 horas para abandonar el país. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Y otros 4 diplomáticos europeos en Caracas han recibido avisos en contra del fallo de Bruselas. Se le da un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen. Continuamos con todos los pormenores de las noticias del día. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones. Eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuviesen ellos alguna autoridad moral.
Ok, mis amigos, continuamos con más información y en otras noticias. González Laya reitera la importancia del diálogo con Venezuela, pero se necesitan dos. La ministra de Asuntos Exteriores resaltó la posición de España con el país y reiteró que se seguirán estableciendo puentes entre ambos países. La ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Corporación de España, Arantxa González Laya, insistió en la importancia de mantener el diálogo con Venezuela. Sin embargo, subrayó que para eso se necesitan dos. Pensamos que romper puentes, cortar vínculos y para el diálogo con Venezuela nunca es útil, aseguró en una entrevista recogida por Europa Press. La entrevista se dio en el marco de su visita a Colombia, en la que reiteró que España mantiene un profundo desacuerdo en muchas cuestiones con Caracas. No obstante, defendió que es más útil vehicular las diferencias a través del diálogo, mantener los puentes tendidos y mantener el diálogo con Venezuela, pero para eso se necesitan dos, reiteró, destacando que España lo tiene claro y la Unión Europea también. Pero ahí es cuando comienza la tarea de reconciliación y de justicia, para la cual las instituciones que he visitado, como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos, es tan importante. Continuamos con todos los pormenores de las noticias del día. Solo desde la labor de estas instituciones para aclarar el pasado, para aportar esa luz sobre el pasado, se podrá construir el futuro. En el encuentro también le preguntaron sobre el desagrado del régimen de Maduro en cuanto a su viaje a Colombia. González Laya tiene previsto visitar la frontera con Venezuela para conocer la situación de los migrantes venezolanos. Por ello, la titular de Exteriores defendió la visita, aludiendo a su libertad, y sostuvo que explicó claramente el contexto del viaje. Resulta que en este contexto hizo hincapié en que en su tiempo en Colombia quiere reconocer el gesto del gobierno colombiano que creó recientemente el Estatuto de Protección Temporal para Inmigrantes Venezolanos. El estatuto permitirá regularizar su situación en el país vecino, que acoge a más de 1.7 millones de ciudadanos venezolanos. González Laya alabó a ese gran gesto y sostuvo que pretende visibilizarlo y reconocerlo visitando uno de los lugares con más presencia de migrantes venezolanos. Asimismo, señaló que la situación de los migrantes del país también está en el centro de las preocupaciones españolas. Por eso España, un país que también ha conocido el conflicto, apoya de manera firme y decidida la labor, sabiendo, como sabemos, que su tarea no ha terminado, que su tarea va a durar. Sin embargo, también recordó que España organizó en el 2020 una conferencia internacional de donantes para Venezuela para mostrar su apoyo a esta cuestión. Europa, y España a la cabeza, se comprometió firmemente el año pasado. Recordó, matizando, que Madrid comprometió 50 millones de euros en el evento. Y lo hicimos en medio de la pandemia, convencidos de que la solidaridad no tiene que entender de momento y límite, y tiene que fundamentar las relaciones de los países. Avanzó que este año tendrá lugar una nueva conferencia de donantes, esta vez liderada por Canadá. La solidaridad de Colombia aumentó y la solidaridad internacional debe aumentar, resumió la titular de Exteriores. Apoyó el proceso de paz en Colombia. Por otro lado, señaló que su viaje también tiene objetivo de impulsar las relaciones entre España y Colombia en un mundo post-pandemia. De esta forma, se podrá estimular las economías de ambas naciones y apoyar los esfuerzos colombianos en su proceso de paz. En ese sentido, declaró el compromiso de España con apoyar el proceso de paz en Colombia, que es muy claro y decidido. Es necesario aprender del pasado para construir un futuro desde la paz, la justicia, la verdad y la reparación, aseguró González Laya, que aludió a que España conoce el terrorismo. Por otro lado, Arriaza, ante la visita de González Laya a Colombia, irán a expresar apoyo a Duque por promover el bloqueo. Asimismo, reconoció los avances del proceso de paz colombiano, pero también se refirió que está inacabado y consta de sombras. Sin embargo, valoró eso como algo normal en proceso de estas características. Por último, González Laya se refirió a la solicitud que el Ministerio de Exteriores colombiano hizo a España para extraditar al exguerrillero del Ejército Nacional de Liberación, el ELN, John Castro Ramírez, alias El Zarco. Sobre Castro pasa una orden de detención por asesinato en Colombia. La titular de Exteriores defendió el uso de los procesos internacionales y los cauces oficiales porque son la garantía en estados de derecho. Por último, expresó su confianza en la justicia española. Explicó que hay plena colaboración de las autoridades españolas con las colombianas en este asunto. Ok, mis amigos, ya está aquí toda la información con todos ustedes. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de noticias internacionales, también para que activen la campanita de notificación y hagan sus respectivos comentarios. Un abrazo, un beso y bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.